Esa cosa parece basura. ¿En serio crees que tu juguetito va a funcionar aquí? Las palabras del doctor Alcántara cortaron el aire del hospital como navaja afilada. Todos los que estaban en urgencias voltearon a ver la escena. Ahí estaba Sofía, una niña de apenas 12 años, parada frente al médico más prestigioso del ICSSTE, con su ropa sencilla del pueblo, sus trenzas perfectamente peinadas por su mamá, y esa mirada que brillaba a pesar de todo. En sus manos pequeñas sostenía algo que para cualquiera parecía chatarra: cables viejos, una batería reciclada y una cajita hecha de pedazos de plástico. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que ese juguetito iba a salvar más vidas en una sola noche que todos los títulos universitarios del doctor colgados en su consultorio. «No es basura, doctor», murmuró la niña con voz temblorosa pero firme. «Es un oxímetro que funciona sin electricidad. Lo hice para mi abuelita». El doctor soltó una risa cruel. «¿Un oxímetro? Esto es exactamente el tipo de ocurrencias que no queremos en un hospital serio. Niñas como tú deberían estar jugando con muñecas, no perdiendo el tiempo con fantasías científicas». Las risas de algunos residentes se mezclaron con los murmullos de compasión de las enfermeras. Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, pero algo en sus ojos no se apagó. Algo que el doctor no pudo ver, pero que estaba ahí ardiendo como brasas que esperan viento para convertirse en incendio. Lo que nadie imaginaba esa mañana era que en pocas horas, cuando las luces del hospital se apagaran y los pacientes empezaran a llegar sin parar, ese mismo dispositivo despreciado iba a ser la diferencia entre la vida y la muerte para docenas de personas. Y cuando eso pasara, el doctor Alcántara se quedaría sin palabras por primera vez en su carrera. ¿Ustedes creen que una niña de 12 años de un pueblito puede enseñarle medicina a doctores de la capital? Quédense conmigo porque esta historia los va a emocionar hasta las lágrimas. El Hospital General del ICSST en la Ciudad de México es uno de esos lugares donde la vida y la muerte se cruzan todos los días, como si fuera lo más natural del mundo. Los pasillos largos huelen a desinfectante mezclado con esperanza, con miedo, con esa resignación que solo conocen quienes han esperado horas en una silla de plástico verde para que los atiendan. Las paredes color verde pálido han visto pasar generaciones enteras de familias mexicanas, desde campesinos que viajan desde Oaxaca con sus últimos ahorros, hasta oficinistas chilangos que llegan corriendo después del trabajo. Todos unidos por esa necesidad universal que no entiende de clases sociales, el derecho a estar sanos, a ser curados, a seguir viviendo. Es un hospital donde los milagros suceden todos los días, pero también donde la burocracia mata tanto como cualquier enfermedad, donde los doctores jóvenes llegan llenos de sueños de cambiar el mundo y se van, años después, con los ojos cansados y el corazón un poco más duro, donde las enfermeras son las verdaderas heroínas que mantienen todo funcionando mientras los jefes se pelean por presupuestos y reconocimientos. En el tercer piso, en el área de medicina interna, trabajaba el doctor Alejandro Alcántara, un hombre de 32 años que cargaba su juventud como medalla de oro y su título de la UNAM como espada de doble filo. Era de esos médicos que sabían exactamente cuánto costaba su educación y se aseguraban de que todo el mundo lo notara. Su consultorio era su reino personal. Diplomas enmarcados cubrían una pared completa, título de médico cirujano, especialidad en medicina interna, diplomados en hospitales de Estados Unidos, certificaciones que brillaban bajo la luz fluorescente como trofeos de guerra. En su escritorio tenía una foto donde aparecía sonriente recibiendo un reconocimiento del director general y una pluma Mont Blanc que había sido regalo de graduación de sus papás. Alejandro se miraba todas las mañanas en el espejo del baño de doctores y veía el éxito.
bata blanca perfectamente almidonada, estetoscopio de marca alemana colgando del cuello, zapatos de piel que brillaban como su sonrisa calculada. Para él, ser médico no era solo una profesión, era una identidad que lo separaba del resto de los mortales. La medicina es una ciencia exacta, le decía a los residentes que rotaban en su servicio. Aquí no hay lugar para improvisaciones ni ocurrencias. Todo debe estar respaldado por estudios, por protocolos, por evidencia científica real. No somos curanderos ni yerberos, somos profesionales de la salud. Su rutina diaria era un ritual de superioridad. Llegaba exactamente a las 7 de la mañana en su Jetta blanco. Se estacionaba en el lugar reservado para médicos adscritos y caminaba hacia el hospital saludando selectivamente. Sonrisa amplia para los jefes de servicio que podían ayudar a su carrera. Gesto serio para los residentes que necesitaban recordar su lugar en la jerarquía, e indiferencia total para el personal de intendencia y las enfermeras. Durante las visitas médicas, Alejandro se paseaba entre las camas como general que inspecciona tropas. Sus ojos se detenían especialmente en los detalles que revelaran el nivel socioeconómico de los pacientes, la calidad de las pijamas, el tipo de familiares que los acompañaban, el modo de hablar que delataba educación o la falta de ella. «Señora», le decía a una paciente que había llegado de Puebla, «necesita entender que este tratamiento requiere disciplina. No puede estar tomando sus tecitos de hierbas mientras recibe medicamento real. Eso es cosa de comadronas, no de medicina moderna». O a un señor mayor que preguntaba demasiado sobre su diagnóstico. «Don Antonio, yo estudié 8 años para entender estas cosas. Confíe en mi criterio profesional y no se complique con preguntas que no va a entender». Para Alejandro, los pacientes se dividían en 2 categorías muy claras: los que merecían su mejor esfuerzo porque podían pagarlo o porque tenían las conexiones correctas, y los que estaban ahí por obligación del sistema, como un trámite más que completar antes de terminar su guardia. Pero lo que el doctor Alcántara no sabía es que muy pronto iba a llegar a su mundo una niña de 12 años que le iba a demostrar que la verdadera medicina no se aprende en salones con aire acondicionado, sino en la necesidad, en el amor por los demás, y en esas manos pequeñas que crean milagros cuando no queda más remedio que intentar. Si ya sienten que esta historia los está atrapando, no olviden darle like y suscribirse al canal, porque lo que viene va a cambiar todo lo que creían sobre la medicina. La mañana del martes que cambió todo, Sofía llegó al hospital tomada de la mano de su mamá, doña Esperanza, como si fueran 2 gotitas de lluvia perdidas en el desierto de concreto que es la Ciudad de México. Habían viajado desde San Miguel de los Remedios, un pueblito de Michoacán donde todo mundo conoce a todo mundo, donde el doctor también es veterinario los fines de semana y donde las señoras todavía usan remedios que aprendieron de sus bisabuelas. Esperanza cargaba en una bolsa de plástico todos los estudios médicos de su hija, organizados con el cuidado que solo una madre conoce. Llevaba 3 días sin dormir bien, preocupada por el viaje, por los gastos, por dejar sola a la abuela que cada vez respiraba peor. Pero cuando veía la cara de curiosidad de Sofía observando todo en el hospital, algo en su corazón le decía que habían hecho lo correcto al venir. Sofía tenía 12 años, pero en sus ojos brillaba una inteligencia que no se aprende en libros. Era de esas niñas que desarman radios viejos para ver cómo funcionan, que hacen preguntas que dejan pensando a los adultos y que siempre encuentran la manera de arreglar lo que está descompuesto. Su ropa era sencilla pero limpia. Una blusa blanca con florecitas bordadas que le había hecho su tía, una falda azul marino que había sido de su prima mayor y zapatos negros que brillaban porque su mamá los había boleado toda la mañana.
Su cabello negro estaba peinado en 2 trenzas perfectas, adornadas con listones rojos que hacían juego con el rebozo de su mamá. Cuando hablaba, su acento suave del pueblo se notaba en cada palabra, especialmente cuando se emocionaba explicando algo que había descubierto. «Mira, mami», le susurraba a Esperanza mientras esperaban en la sala de urgencias. «Ese aparato de ahí mide los latidos del corazón. Funciona igual que el que le hice al abuelo Chuy, pero ese está más bonito». Los otros pacientes las volteaban a ver con ternura. Una abuelita les ofreció dulces de tamarindo. Un señor les prestó su periódico para que se entretuvieran. Pero también había miradas diferentes, de esas que juzgan sin preguntar, que asumen sin conocer, que clasifican a las personas por su ropa o su manera de hablar. «¿De dónde vienen?», les preguntó una enfermera, mientras anotaba datos en un expediente. «De San Miguel de los Remedios, Michoacán», respondió Esperanza con orgullo. «Ah, del pueblo», dijo la enfermera con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Van a tener que esperar bastante. Primero pasan los casos urgentes». Pero Sofía no se sentía incómoda. Al contrario, miraba todo con fascinación. Los aparatos que pitaban, las mangueras que llevaban oxígeno, las pantallas que mostraban números que cambiaban como semáforos electrónicos. Para ella, el hospital era como un laboratorio gigante donde pasaban cosas increíbles. Cuando por fin las llamaron, Sofía y su mamá siguieron a una enfermera por pasillos que parecían laberintos. Llegaron a un consultorio donde las esperaba el doctor Alcántara, revisando unos papeles con cara de fastidio, como si atender pacientes fuera una interrupción en su día importante. «¿Sofía Hernández?», preguntó sin levantar la vista. «Sí, doctor», respondió Esperanza, empujando suavemente a su hija hacia adelante. Fue entonces cuando Alejandro alzó los ojos y las vio realmente por primera vez. La ropa sencilla, el acento del pueblo, la manera tímida como Esperanza sostenía su bolsa de plástico con los estudios. En su cara se dibujó esa expresión que conocen bien quienes han sido juzgados por su apariencia, una mezcla de superioridad y aburrimiento que duele más que cualquier golpe. «¿Y para qué vienen desde tan lejos?», preguntó con un tono que dejaba claro que esperaba una respuesta rápida. «Es que mi niña hace cosas muy raras, doctor», explicó Esperanza. «Inventa aparatos, desarma televisiones, hace preguntas de medicina que yo no sé responder. Queremos saber si está bien de la cabeza o si tiene algún don especial». El doctor soltó una risa cortita. «Señora, todos los niños hacen travesuras. Eso no es motivo para venir hasta acá. Deberían llevarla con el psicólogo del pueblo». Fue entonces cuando Sofía, que había estado callada observando todo, sacó de su mochila escolar algo que hizo que el doctor frunciera el ceño. Un puñado de cables de colores, una batería de carro adaptada y una pequeña caja hecha con pedazos de plástico pegados con silicón. «Doctor», dijo con voz suave pero firme, «quería enseñarle esto que hice para mi abuelita». ¿Qué creen que pensó el doctor cuando vio ese aparato tan raro? ¿Ustedes habrían creído en una niña de pueblo que dice haber inventado algo médico? Déjenme sus respuestas en los comentarios, porque quiero saber qué opinan. El doctor Alcántara miró el objeto en las manos de Sofía como si fuera una broma de mal gusto. Los cables parecían rescatados de algún aparato viejo. La batería tenía rastros de óxido y la caja de plástico estaba pegada con silicón transparente que se notaba en las orillas como chicle masticado. Para alguien acostumbrado a equipo médico que costaba miles de dólares, aquello era simplemente inaceptable. «¿Y esto qué es exactamente?», preguntó con tono burlón, tomando el dispositivo entre 2 dedos como si fuera algo sucio. Sofía respiró profundo y sus ojos se iluminaron con esa pasión que solo tienen los niños cuando hablan de algo que realmente aman. «Es un oxímetro, doctor. Mide cuánto oxígeno tiene la gente en la sangre sin necesitar electricidad de la casa.
Lo hice para mi abuelita porque se ahoga mucho y no teníamos dinero para comprar uno de verdad. Las palabras salieron atropelladas, con la emoción de quien por fin puede compartir algo que ha guardado como tesoro. Pero en lugar de la admiración que esperaba, lo que vio en la cara del doctor fue algo que le encogió el corazón. Desprecio total. ¿Un oxímetro? Se rió Alejandro, y su risa resonó en el consultorio como cristal que se rompe. Eso es exactamente el tipo de ocurrencias que no queremos en un hospital serio. ¿En serio crees que tu juguetito va a funcionar como equipo médico profesional? Levantó el aparato para que Esperanza lo viera, como maestro que muestra la travesura de un alumno problemático. Señora, esto es lo que pasa cuando los niños ven mucha televisión, se creen científicos. Pero la medicina real requiere años de estudio, equipo especializado, conocimientos que no se aprenden jugando con chatarra. Las mejillas de Sofía se pusieron rojas, pero no de vergüenza, sino de una mezcla de tristeza y coraje que conocen bien los niños cuando los adultos no los toman en serio. Su mamá le apretó la mano, tratando de darle fuerza. «Pero sí funciona, doctor», murmuró la niña. «Se lo pongo a mi abuelita en el dedo y me dice si está bien o si necesita su medicina. Los números salen iguales que en el oxímetro del doctor Ramírez del pueblo». «¿El doctor Ramírez?», preguntó Alejandro con sarcasmo. «¿El que atiende partos y también vende pollos? ¿Ese es tu punto de referencia médica?». La crueldad en sus palabras era calculada, diseñada para humillar no solo a Sofía, sino a todo lo que representaba. El pueblo, la sencillez, la idea de que alguien sin título universitario pudiera crear algo útil. «Mira, niña», continuó, aventando el dispositivo sobre su escritorio como si fuera basura, «la medicina es una ciencia seria. Aquí usamos equipo que cuesta más dinero del que tu familia ha visto en toda su vida. Aparatos fabricados en Alemania, en Estados Unidos, por ingenieros que estudiaron en las mejores universidades del mundo». Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda como quien termina una conversación que considera pérdida de tiempo. «Lo que tú tienes ahí es un montón de basura pegada con silicón. Es peligroso, no está certificado y probablemente ni siquiera funciona. Si quieres ayudar a tu abuela, convence a tu mamá de que ahorre para comprar un oxímetro real, de los que venden en las farmacias de la ciudad». Sofía sintió como si le hubieran dado una cachetada. Todas las noches que había pasado despierta construyendo su invento, todas las veces que había visto a su abuelita respirar mejor después de usar su aparato, todos los momentos de orgullo cuando los vecinos le decían que era muy inteligente, se desvanecieron como humo. «¿Ni siquiera lo va a probar?», preguntó con voz temblorosa. «¿Probar esa cosa?», se rió el doctor. «Esto es un hospital, no un parque de diversiones. Aquí no jugamos con inventitos caseros». En ese momento tocaron la puerta. Era la enfermera jefe. «Doctor Alcántara, disculpe la interrupción, pero necesitamos que vea a un paciente que acaba de llegar. Es urgente». «Claro», respondió Alejandro, visiblemente aliviado de poder terminar esa consulta tan absurda. Se dirigió a Esperanza con tono profesional pero frío. «Señora, le recomiendo que lleve a su hija con un pedagogo. Los niños a veces tienen demasiada imaginación, y eso puede ser problemático si no se canaliza adecuadamente». Tomó el aparato de Sofía y lo puso en un cajón de su escritorio, junto con otros papeles que obviamente iba a tirar después. «Esto se queda aquí. No quiero que ande jugando con cables y baterías. Es peligroso». Sofía abrió la boca para protestar, pero su mamá la tomó del brazo suavemente. Conocía esa mirada en los ojos de su hija, esa mezcla de dolor y determinación que había heredado de generaciones de mujeres fuertes que no se rinden fácil. «Vámonos, mija», le susurró Esperanza. «Ya terminamos aquí». Mientras salían del consultorio, Sofía volteó una última vez para ver su invento desapareciendo en el cajón del doctor.
Pero algo en sus ojos no se había apagado. Al contrario, brillaba más fuerte que nunca, como estrella que se hace más visible en la noche más oscura. Lo que el doctor Alcántara no sabía es que acababa de cometer el error más grande de su carrera profesional, porque muy pronto, cuando las luces del hospital se apagaran y los equipos médicos dejaran de funcionar, iba a necesitar exactamente lo que acababa de tirar a la basura. Y entonces iba a entender que la verdadera medicina no viene de títulos colgados en la pared, sino de corazones que se niegan a rendirse cuando alguien necesita ayuda. Si sienten coraje por lo que le pasó a Sofía, denle like a este video y suscríbanse al canal, porque esta niña va a demostrar de qué está hecha. El aparato que Sofía había construido tenía una historia que el doctor Alcántara nunca se molestó en escuchar. Una historia que comenzó 6 meses atrás, en una casa de adobe con techo de lámina en San Miguel de los Remedios, cuando la abuela Remedios empezó a toser de una manera que asustaba a toda la familia. Doña Remedios había sido partera durante 50 años. Había traído al mundo a la mitad del pueblo, había curado empachos con sobadas y hierbas, y tenía unas manos que parecían benditas para quitar dolores. Pero a los 78 años, sus pulmones empezaron a fallarle. El doctor Ramírez del pueblo le había explicado que tenía EPOC, una enfermedad que le hacía cada vez más difícil respirar. Necesita un oxímetro para saber cuándo está bajando su saturación, le había dicho el doctor a la familia. Pero esos aparatos cuestan como 3,000 pesos, y aquí en el pueblo no hay dónde conseguir uno. Sofía, que entonces tenía 11 años, no entendía por qué algo tan importante tenía que ser tan caro. Había visto oxímetros en internet cuando iba a hacer tareas al ciber del pueblo, y le parecía imposible que algo tan pequeño costara más que el sueldo completo de su papá. ¿Por qué no hacemos uno nosotros, abuelita?, le había preguntado una tarde mientras la ayudaba a doblar ropa. Doña Remedios se rió con esa risa entrecortada que ya era parte de su respiración difícil. «Ay, mijita, esas cosas las hacen ingenieros con máquinas muy caras. No es como hacer tortillas o bordar rebozos». Pero Sofía no se conformó con esa respuesta. Esa misma noche, cuando toda la familia dormía, prendió la lámpara de su cuarto y se puso a dibujar. Había estado observando a su abuela durante semanas, notando cuándo se ponía morada de los labios, cuándo respiraba más rápido, cuándo necesitaba sentarse a descansar. Si los doctores podían medir el oxígeno en la sangre, tenía que haber una manera más sencilla de hacerlo. Una manera que no costara 3,000 pesos y que funcionara aunque se fuera la luz, como pasaba en el pueblo cada vez que llovía fuerte. Comenzó a experimentar con materiales que encontraba en la casa. Su papá trabajaba como electricista en el pueblo y siempre traía cables y refacciones viejas. Su hermano mayor había estudiado un año de preparatoria y tenía libros de física que Sofía leyó de principio a fin, aunque no entendiera todas las palabras técnicas. El primer prototipo fue un desastre total. Solo eran unos cables conectados a una bombilla que se suponía que iba a cambiar de color dependiendo del oxígeno en la sangre. No funcionó para nada, pero a Sofía no le importó. Su abuela siempre le había dicho que los errores eran maestros disfrazados. El segundo intento fue mejor. Había descubierto en internet que los oxímetros funcionaban con luz infrarroja que pasa a través del dedo y mide cuánta sangre oxigenada hay. No tenía luz infrarroja, pero sí tenía un foquito de linterna que podía adaptar. Durante meses, Sofía fue perfeccionando su diseño. Probaba con su abuela, después con sus papás, después con los vecinos que se prestaban para sus experimentos. Cada vez que algo no funcionaba, regresaba a su cuarto a pensar en una solución diferente. «Mira, mija», le decía doña Remedios mientras Sofía le ponía el cuarto prototipo en el dedo, «no importa si no sale perfecto. Lo que importa es que tienes un corazón que quiere ayudar. Eso no se aprende en ninguna escuela».
Fue la señora Carmen, la vecina que trabajaba en la clínica del pueblo, quien le dio la pista más importante. Sofía, en la clínica tenemos un oxímetro que se descompuso. El doctor ya compró otro, pero el viejo tal vez te sirva para ver cómo funciona por dentro. Esa tarde, Sofía desarmó el oxímetro roto con el cuidado de un cirujano. Entendió cómo la luz pasaba por el dedo, cómo los sensores medían la diferencia en la absorción de luz, cómo la información se convertía en números en una pantalla. No podía copiar exactamente el diseño, pero sí podía crear algo que funcionara con el mismo principio, usando materiales que tuviera a la mano. El quinto prototipo fue el que funcionó. Una pequeña caja hecha de pedazos de plástico de envases reciclados, con un foquito de bicicleta adaptado, sensores hechos de partes de radios viejos y una pantallita digital que había rescatado de una calculadora descompuesta. Todo alimentado por una batería de carro pequeña que podía durar semanas sin necesidad de conectarse a la luz. La primera vez que lo probó con su abuela, y los números coincidieron exactamente con los del oxímetro del doctor Ramírez, Sofía lloró de emoción. No era el aparato más bonito del mundo, pero funcionaba, y eso era lo único que importaba. Durante 3 meses, doña Remedios usó el oxímetro casero de su nieta todos los días. Se lo ponía en el dedo cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Los números le decían si necesitaba su medicina, si podía hacer sus quehaceres normales o si tenía que quedarse en cama descansando. Es como tener un doctorcito en casa, le contaba a las vecinas que venían a visitarla. Mi nieta es más inteligente que todos esos médicos de la ciudad que cobran carísimo por decirte lo mismo que ya sabías. Pero lo más hermoso no era solo que el aparato funcionara. Era ver cómo Sofía había encontrado su pasión, su manera de ayudar al mundo. Todas las tardes, después de hacer su tarea, se encerraba en su cuarto a inventar cosas nuevas. Un detector de presión arterial hecho con partes de bicicleta. Un nebulizador casero para cuando a su abuela se le cerraban los bronquios. Pequeños milagros construidos con amor y necesidad. Cuando doña Esperanza decidió traer a Sofía a la Ciudad de México, no era solo por curiosidad médica, era porque sabía que su hija tenía un don especial, algo que merecía ser reconocido y nutrido por gente que entendiera de ciencia de verdad. A lo mejor los doctores de la capital pueden ayudarla a estudiar medicina, le había dicho a su esposo, o a lo mejor pueden enseñarle a hacer sus inventos todavía mejores. Nunca imaginó que lo que iba a encontrar no sería apoyo, sino desprecio, que el conocimiento de su hija, nacido del amor y la necesidad, iba a ser despreciado por alguien que creía que la inteligencia solo viene con títulos universitarios. Pero las madres mexicanas tienen una intuición especial para saber cuándo sus hijos van a demostrar de qué están hechos. Y mientras salían del consultorio con el corazón roto, pero la dignidad intacta, doña Esperanza sabía que esta historia no había terminado. Al contrario, apenas estaba comenzando. ¿Ustedes creen que el talento siempre necesita reconocimiento oficial para ser valioso? ¿O a veces las mejores ideas vienen de donde menos esperamos? Cuéntenme en los comentarios qué piensan sobre esto. La tormenta llegó al hospital como puño cerrado del cielo que se descarga contra la ciudad sin piedad. No fue una tormenta normal, de esas que refrescan el aire y se van cantando por las coladeras. Fue de esas tormentas que los chilangos llaman el fin del mundo, con rayos que partían la noche en dos y truenos que hacían temblar los vidrios de los edificios más altos. Era jueves en la noche, exactamente 2 días después de que Sofía y su mamá hubieran regresado a su pueblo con el corazón roto, pero la frente en alto. El hospital estaba en plena actividad nocturna. Guardias que comenzaban su turno de 12 horas, familias que velaban a sus enfermos,
y esa calma tensa que solo conocen quienes trabajan cuando el resto del mundo duerme. El doctor Alcántara estaba terminando sus notas médicas en su consultorio, tomando un café americano de la máquina que había comprado con dinero de sus consultas privadas, cuando el primer rayo cayó directamente sobre el transformador principal del hospital. La explosión fue tan fuerte que se sintió hasta en el sótano, y las luces parpadearon como ojos que se cierran para no ver algo terrible. ¡Se fue la luz!, gritó alguien en urgencias, pero inmediatamente regresó. Los generadores de emergencia se activaron automáticamente como estaba planeado. Todo el mundo respiró aliviado. Crisis evitada. Pero el alivio duró exactamente 16 minutos. A las 11:43 de la noche, con un sonido que parecía el suspiro metálico de algo que muere, el generador secundario se apagó para siempre. Esta vez la oscuridad que se tragó al hospital fue total, absoluta, del tipo que te hace entender por qué nuestros antepasados le tenían miedo a la noche. El caos no tardó en llegar. Las máquinas que mantenían vivos a los pacientes en terapia intensiva empezaron a pitar con alarmas desesperadas. Los elevadores se detuvieron entre pisos. Los sistemas de comunicación interna murieron como voces que se ahogan. Y lo peor de todo, los equipos médicos más básicos, esos que dan por hecho que siempre van a funcionar, se quedaron mudos y ciegos. «Necesito oxímetros manuales en urgencias», gritó la doctora Martínez, jefa de guardia, tratando de organizarse en la oscuridad con solo la luz de su celular. «No tenemos suficientes», le respondió la enfermera Sandra. «Solo hay 2 que funcionen con batería y ya se están acabando». Era como si el hospital hubiera regresado 50 años en el tiempo, a una época donde los médicos tenían que diagnosticar solo con sus manos, sus oídos y su experiencia. Pero los doctores de ahora no habían sido entrenados para eso. Dependían de pantallas, de números digitales, de aparatos que les dijeran exactamente qué estaba pasando dentro del cuerpo de sus pacientes. Y los pacientes seguían llegando. Primero fue un señor mayor con problemas respiratorios, llevado por su familia en un taxi, porque las ambulancias no podían arrancar sin electricidad. Después llegó una señora embarazada con complicaciones. Luego un niño con asma que no podía respirar. Y después otro y otro y otro más. La doctora Martínez trataba de mantener la calma, pero por primera vez en sus 15 años de carrera sentía que estaba peleando una guerra con las manos atadas. Sin oxímetros suficientes, era imposible saber qué pacientes necesitaban oxígeno urgente y cuáles podían esperar. Sin monitores cardíacos, no podía evaluar si los medicamentos estaban funcionando. Sin rayos X digitales, tenía que adivinar qué estaba pasando dentro de los pulmones de la gente. «Doctor Alcántara», le gritó a Alejandro, que había salido de su consultorio cuando se dio cuenta de la magnitud del problema. «Necesitamos que nos ayude a priorizar pacientes, pero sin equipos de medición vamos a tener que improvisar». Improvisar. Esa palabra le cayó a Alejandro como balde de agua fría. Durante toda su carrera había despreciado la improvisación, la había considerado sinónimo de ignorancia, de medicina de tercera, y ahora resultaba que tenía que improvisar para salvar vidas. Fue hasta ese momento, mientras caminaba entre camillas iluminadas solo por celulares y linternas, cuando algo hizo clic en su memoria. Una imagen que había tratado de olvidar durante 2 días. Una niña de 12 años con trenzas perfectas, mostrándole un aparato hecho de chatarra que supuestamente medía oxígeno sin electricidad. «¿Dónde está ese aparato?», murmuró para sí mismo, y de repente supo exactamente dónde lo había guardado. Corrió a su consultorio, tropezando en la oscuridad, buscando a tientas el cajón de su escritorio donde había aventado el invento de Sofía como si fuera basura. Sus manos temblaron cuando por fin lo encontró, y por primera vez en años el doctor Alejandro Alcántara sintió miedo.
No miedo de la oscuridad o del caos, sino miedo de haber cometido el error más estúpido de su vida. Por favor, susurró en la oscuridad, por favor que funcione. Si sienten que se les acelera el corazón con esta historia, suscríbanse al canal, porque lo que viene va a ser increíble. Con el aparato de Sofía en las manos, Alejandro regresó corriendo al área de urgencias. La luz de su celular alumbraba el pequeño dispositivo que 2 días antes había despreciado como chatarra peligrosa. Ahora, en medio de la crisis más grande que había vivido el hospital en años, ese mismo aparato representaba una esperanza que no se atrevía a sentir completamente. «¿Qué es eso, doctor?», le preguntó la enfermera Sandra cuando lo vio llegar con algo extraño en las manos. «Un oxímetro», respondió Alejandro, y las palabras le salieron raras, como si estuviera admitiendo un secreto vergonzoso. «Es casero, pero tal vez funcione». La doctora Martínez volteó con cara de incredulidad. «¿Un oxímetro casero? ¿En serio, Alejandro?». No había tiempo para explicaciones largas. El señor mayor que había llegado primero estaba empeorando visiblemente. Su respiración se hacía más laboriosa, sus labios empezaban a ponerse azules y sin un oxímetro era imposible saber qué tan grave era su situación. «Señor Rodríguez», le dijo Alejandro al paciente, «voy a ponerle este aparato en el dedo. No se preocupe, no duele nada». Sus manos temblaron ligeramente mientras colocaba el dispositivo de Sofía en el dedo índice del señor. El aparato era más tosco de lo que recordaba. La caja de plástico tenía bordes irregulares, los cables se veían frágiles y toda la construcción parecía algo que un niño haría en clase de manualidades. Pero cuando presionó el botón de encendido, algo mágico pasó. La pequeña pantalla se encendió con números rojos brillantes. 78%. 78%, murmuró Alejandro, y sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Su saturación está en 78%. La doctora Martínez se acercó corriendo. Cualquier lectura por debajo de 90% significaba que el paciente necesitaba oxígeno inmediatamente. 78% era una emergencia. «¡Oxígeno para el señor Rodríguez!», gritó. Y inmediatamente 2 enfermeras conectaron una mascarilla al tanque portátil. «Y tráiganme a los siguientes pacientes respiratorios». Lo que pasó en las siguientes 2 horas fue algo que nadie en el hospital iba a olvidar jamás. El pequeño aparato de Sofía se convirtió en el instrumento médico más importante de toda la institución. Pasaba de mano en mano, de paciente en paciente, dando lecturas precisas que permitían a los médicos tomar decisiones de vida o muerte. La señora embarazada con complicaciones, 85%. Necesitaba oxígeno, pero no era crítica. El niño con asma, 72%. Emergencia total, requería nebulizaciones inmediatas. Un adolescente que había llegado después de un accidente, 94%. Estable. Podía esperar. Un anciano con neumonía, 69%. Crítico, necesitaba intubación. Cada número que aparecía en esa pantallita casera era como un faro en la tormenta, guiando a los médicos a través de la oscuridad hacia las decisiones correctas. Y lo más increíble era que el aparato funcionaba exactamente como había prometido Sofía. Sin electricidad externa, usando solo la batería interna que parecía inagotable. «¿De dónde salió esto?», le preguntó la doctora Martínez a Alejandro durante un momento de pausa, mientras observaba el dispositivo con una mezcla de asombro y respeto. Alejandro tragó saliva. La verdad le pesaba como piedra en el estómago. «Lo hizo una niña», murmuró. «Una niña de 12 años, del pueblo». «Una niña de 12 años hizo esto». «Sí, y yo se lo quité. Le dije que era basura». El silencio que siguió fue más pesado que todos los reproches del mundo. La doctora Martínez, que había salvado cientos de vidas a lo largo de su carrera, miró a Alejandro con una expresión que él nunca había visto.
decepción profunda mezclada con incredulidad. Alejandro, le dijo con voz suave pero firme, esta niña acaba de salvar más vidas en una noche que muchos médicos en toda su carrera. Y tú la trataste como si fuera tonta. Las palabras le pegaron como cachetadas. Porque era cierto, completamente, dolorosamente cierto. Mientras tanto, el aparato seguía trabajando. Los residentes que al principio lo habían mirado con escepticismo, ahora hacían fila para usarlo. Las enfermeras, que habían visto de todo en sus años de experiencia, no podían creer que algo tan sencillo fuera tan efectivo. Es más rápido que los oxímetros normales, comentó la enfermera Sandra, y la batería no se acaba nunca. Y es más fácil de limpiar, agregó otra. No tiene partes complicadas que se dañen. Tarde. Conforme pasaban las horas y llegaban más pacientes, el aparato de Sofía demostró algo que iba más allá de su funcionalidad técnica. Demostró que la verdadera innovación no viene de laboratorios caros ni de universidades prestigiosas. Viene de la necesidad, del amor, de manos que se niegan a rendirse cuando alguien necesita ayuda. A las 5 de la mañana, cuando por fin regresó la electricidad y los equipos del hospital volvieron a funcionar, hicieron una prueba. Conectaron un oxímetro profesional de última generación en el mismo dedo donde tenían el aparato de Sofía. Los números eran idénticos, exactamente iguales. El doctor Alcántara se quedó mirando ambas pantallas durante varios minutos. El oxímetro profesional había costado $2,000. El de Sofía había costado tal vez 50 pesos de materiales reciclados, y funcionaban igual, pero solo uno de ellos había sido creado con amor. Esa mañana, cuando el sol comenzó a salir sobre la Ciudad de México y el hospital regresó lentamente a la normalidad, Alejandro tomó una decisión que iba a cambiar el resto de su vida. Tenía que encontrar a Sofía, tenía que pedirle perdón y tenía que asegurarse de que nunca más una mente brillante fuera despreciada por prejuicios estúpidos, porque había aprendido algo que ninguna universidad le había enseñado, que la humildad es la medicina más poderosa de todas, y que a veces los maestros llegan disfrazados de niños de 12 años con trenzas perfectas y corazones más grandes que el mundo. La doctora Martínez encontró al doctor Alcántara 2 horas después del amanecer, sentado en su consultorio con el aparato de Sofía en las manos y una expresión en la cara que no le había visto nunca. Vergüenza genuina, mezclada con algo que parecía asombro. ¿Ya decidiste qué vas a hacer?, le preguntó, cerrando la puerta detrás de ella. Alejandro levantó la vista. Tenía ojeras profundas, no solo del desvelo, sino del peso de darse cuenta de que había estado equivocado de la manera más estúpida posible. Voy a buscarla, dijo con voz ronca. Voy a ir a su pueblo, voy a pedirle perdón y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que estudie medicina aquí en la capital. ¿Y si no te perdona? Alejandro sonrió con tristeza. No me importa si me perdona o no. Lo que importa es que sepa que su invento salvó vidas anoche, y que hay doctores aquí que sí sabemos reconocer la brillantez cuando la vemos, aunque lleguemos tarde a darnos cuenta. La doctora Martínez asintió. Había trabajado con Alejandro durante 3 años, y aunque siempre había respetado su competencia médica, nunca había sentido que fuera una persona completa. Demasiado orgulloso, demasiado rígido, demasiado convencido de que los títulos eran más importantes que la compasión. Pero la noche anterior había visto algo diferente. Había visto a un médico humilde pidiendo ayuda a un invento de una niña de pueblo. Había visto a un hombre reconociendo que estaba equivocado. Y eso, pensó, era el tipo de transformación que hace que las personas se conviertan en verdaderos doctores. Necesito que me hagas un favor, le dijo Alejandro. Quiero que organices una junta con todo el personal médico. Quiero contarles lo que pasó anoche, pero quiero contarles la verdad completa.
incluyendo mi parte en todo esto. ¿Estás seguro? No es necesario que te humilles públicamente. No es humillación, respondió Alejandro, y por primera vez en años su voz sonaba completamente sincera. Es honestidad. Y si queremos cambiar la manera como tratamos a los pacientes, especialmente a los que vienen de pueblos o comunidades marginadas, tenemos que empezar por admitir nuestros errores. Esa tarde, en el auditorio del hospital, se reunió todo el personal médico disponible. Enfermeras, residentes, médicos adscritos, jefes de servicio, personal administrativo. La doctora Martínez había corrido la voz de que se iba a hablar sobre los eventos de la noche anterior, pero nadie esperaba lo que estaba a punto de escuchar. Alejandro subió al pódium con el aparato de Sofía en las manos. Se veía diferente, más pequeño, más humano, menos seguro de sí mismo de lo que cualquiera lo había visto jamás. «Compañeros», comenzó, y su voz temblaba ligeramente. «Anoche este hospital vivió una crisis eléctrica que pudo haber sido catastrófica. Pacientes críticos llegaron sin parar y nuestros equipos médicos no funcionaban. Muchas vidas estaban en peligro». Hizo una pausa, mirando el aparato en sus manos. Lo que los salvó fue esto: un oxímetro casero, hecho por una niña de 12 años de un pueblo de Michoacán. Una niña que vino aquí hace 3 días buscando apoyo médico y que en lugar de apoyo encontró mi desprecio. Un murmullo recorrió el auditorio. Nadie se esperaba esa confesión pública. Le dije que su invento era basura. Le dije que era peligroso. Le dije que los niños como ella deberían estar jugando con muñecas en lugar de perder el tiempo con fantasías científicas. La voz se le quebró ligeramente, pero continuó. Anoche, este mismo aparato que yo desprecié como chatarra peligrosa, ayudó a salvar por lo menos 20 vidas. Funcionó mejor que nuestros oxímetros profesionales. Fue más confiable que nuestros equipos de miles de dólares. Y lo más importante, cuando todo lo demás falló, siguió funcionando. El silencio en el auditorio era total. Alejandro levantó el aparato para que todos lo pudieran ver. Esta niña me enseñó algo que ninguna universidad me había enseñado: que la inteligencia no tiene título universitario, que la innovación no necesita laboratorios caros, y que la medicina más poderosa es la que nace del amor y la necesidad. Se dirigió específicamente a los residentes y estudiantes que estaban en las primeras filas. Quiero que aprendan de mi error. Cuando llegue un paciente que hable diferente, que se vista diferente, que venga de un lugar que ustedes consideren atrasado, recuerden esta historia. Recuerden que la sabiduría puede llegar empacada de maneras que no esperamos. La doctora Martínez se levantó y comenzó a aplaudir. Después se levantó una enfermera, después otra, después los residentes, hasta que todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo no solo por la historia de Sofía, sino por la humildad que había mostrado uno de los médicos más orgullosos del hospital. «¿Qué sigue ahora?», preguntó el doctor Hernández, jefe de medicina interna. «Mañana viajo a San Miguel de los Remedios», respondió Alejandro. «Voy a buscar a Sofía, voy a pedirle perdón y voy a ofrecerle una beca completa para estudiar medicina aquí en la capital. Pero más importante que eso, voy a pedirle que nos enseñe cómo funciona su aparato, para que podamos hacer más y repartirlos a hospitales que no tienen recursos suficientes». «¿Y si dice que no?», preguntó alguien desde atrás. Alejandro sonrió, y por primera vez en mucho tiempo fue una sonrisa genuina. «Entonces respetaré su decisión, porque eso es lo que hacen los verdaderos doctores, respetar la sabiduría de sus pacientes, aunque venga de donde menos esperamos». Al día siguiente, muy temprano en la mañana, el doctor Alejandro Alcántara empacó una maleta pequeña, guardó cuidadosamente el aparato de Sofía en una caja especial y se subió a su jeta rumbo a Michoacán. No iba como el médico prestigioso que había sido toda su vida.
Iba como lo que se había convertido en una sola noche. Un hombre que había aprendido que la humildad es la medicina más poderosa de todas y que los mejores maestros a veces llegan disfrazados de niños con corazones más grandes que el mundo. El viaje de 4 horas le dio tiempo para pensar en lo que iba a decir, en cómo iba a pedirle perdón a una niña que merecía disculpas de todo un sistema médico que había juzgado mal su genialidad. Pero más que eso, le dio tiempo para darse cuenta de que esta historia no era solo sobre Sofía o sobre él. Era sobre todos los pacientes que habían sido despreciados por su origen, sobre todas las ideas brillantes que habían sido rechazadas por no venir del lugar correcto, sobre todas las veces que el orgullo había sido más fuerte que la compasión. Cuando por fin llegó a San Miguel de los Remedios, con su camisa blanca planchada pero ya un poco arrugada por el viaje, con sus zapatos brillantes cubiertos del polvo del pueblo y con el corazón latiendo más rápido que nunca, Alejandro entendió que no solo iba a pedirle perdón a una niña, iba a pedirle perdón a todos los pacientes que merecían mejor trato, a todas las familias que merecían más respeto y a sí mismo, por haber tardado tanto en entender que ser médico significa servir con humildad, no reinar con arrogancia. La casa de Sofía era fácil de encontrar. En un pueblo donde todo mundo conoce a todo mundo, solo tuvo que preguntar una vez: ¿dónde vive la niña que inventa aparatos médicos? Ah, la Sofía, le dijo una señora que barría su banqueta, la nieta de Doña Remedios. Vive en la casa azul de la esquina, la que tiene bugambilias moradas. Cuando Alejandro tocó la puerta de madera pintada de azul cielo, quien le abrió fue Doña Esperanza. Lo reconoció inmediatamente, y en su cara se dibujó una expresión que era mezcla de sorpresa, desconfianza y esa dignidad que solo tienen las madres mexicanas cuando protegen a sus hijos. «¿Doctor?», preguntó, sin abrir completamente la puerta. «Buenas tardes, señora Esperanza», dijo Alejandro, quitándose unos lentes de sol que no necesitaba, pero que había usado para darse valor durante el viaje. «Vengo a hablar con Sofía. Y con usted. Tengo algo muy importante que decirles». Esperanza lo miró durante varios segundos que se sintieron como horas. Después, con la cortesía que nunca abandonan las familias de pueblo, lo invitó a pasar. «Sofía», gritó hacia adentro de la casa. «Ven acá, mija. Tienes visita». Lo que pasó cuando Sofía apareció en la sala, con su delantal de cocina porque había estado ayudando a su abuela a hacer tortillas, con sus ojos inteligentes pero cautelosos, con esa dignidad intacta que ni las humillaciones pueden romper, cambió para siempre la vida del doctor Alejandro Alcántara. Y también cambió la manera como todo un hospital entiende que la medicina más poderosa es la que se hace con humildad, respeto y la sabiduría de saber que los maestros pueden llegar de donde menos esperamos. Pero esa, queridos amigos, es una historia que merece contarse con todo el respeto y la emoción que se merece una niña que demostró que la genialidad no tiene fronteras, y un doctor que aprendió que la humildad es la verdadera medicina del alma. Si esta historia los emocionó tanto como a mí, no olviden darle like, suscribirse al canal y comentar qué les pareció. Porque historias como la de Sofía nos recuerdan que en México hay millones de genios esperando que alguien crea en ellos.